Gracias, presidente y colegas. Este gobierno ni los gobiernos de este signo político ni protegen ni han protegido la propiedad privada. Al contrario, son los políticos oficialistas de estos gobiernos y esto digo con propiedad porque me tocó estar en el Ministerio del Interior, y son políticos generalmente del partido oficialista los que tienen poder para invadir tierras y lograr que los invasores se queden ahí. Voy a contar una anécdota. Me visitó, y es mentira lo que dijo la senadora Amarilla. Lugo no llegó al poder invadiendo tierras, y Lugo no gobernó tampoco invadiendo tierras. Y le voy a contestar con números. Cuando asumió el gobierno de Lugo había 100 propiedades invadidas y 100 propiedades amenazadas con ser invadidas. Cuando yo dejé el Ministerio del Interior teníamos 4 o 5 puntos conflictivos. Así que no es así como se dice. Y estos son números no del Ministerio del Interior, sino del Ministerio Público. Algunos de los puntos conflictivos eran Yacundaí, otro era acá donde hubo la matanza después. Pero eso no hizo el gobierno de Lugo. Voy a contar una anécdota nada más. Me acuerdo, en las primeras semanas que nosotros estuvimos en el gobierno llegaron a haber 10 invasiones de tierras diarias, que eran impulsadas justamente por funcionarios del INDER. Nosotros hicimos un trabajo de inteligencia y eran justamente funcionarios del INDER los que pedían que se invadan las tierras. Y en medio de todo eso me visita, me acuerdo, una familia. Tenían una orden de desalojo de un campo de ellos que tenía algo así como 10 años. 10 años. Y bueno, les prometí que ni bien estabilizábamos la situación, íbamos a ocuparnos del caso. Revisamos la documentación, estaba todo en regla. Y después finalmente se hizo el desalojo. Y pregunté por qué. Y pregunté por qué no se hizo el desalojo en 10 años. Y me dijeron porque había un senador muy importante detrás del tema. No voy a decir el nombre, pero preguntan en privado y voy a decir. Le conocen todos ustedes, así que... Pero pueden ser varios, y no sé tampoco si era cierto. De todas maneras, ¿qué? No era. Puedo decir que no era Pacoa. No, era del partido Colorado. Del Partido Colorado, no era. Con Pacoa tuvimos otro problema. Con Pacoa puedo contar otra historia, pero a lo que en realidad se protege la tierra de algunos. Se protege la tierra de algunos, pero no se protege la tierra de los campesinos. Las colonias campesinas no se protegen. Diariamente se ve desalojos de colonias campesinas que son compradas con recursos del Estado, o de tierras indígenas que también son compradas por el Estado. Nosotros tenemos condenas internacionales justamente por no haber reconocido tierras a comunidades indígenas, y eso ha costado plata. Y mientras hay gente que ha ganado muchísimo dinero usurpando tierras que no le correspondían por ser tierra de los indígenas, el Estado paraguayo con los impuestos, mayormente de gente pobre, ha tenido que pagar condenas internacionales. Y tampoco, y la inversión no es un criterio. Si la tierra es de alguien, acá lo que se tiene que determinar es de quién es la tierra. Si es de esta señora italiana, es de esta señora italiana. Si es del INDER, es del INDER, es otra situación. Ahora, que haya una buena inversión, todas estas tierras de este negociado que se hizo en el norte del país, las tierras que eran de ATEI, ahí hay cuanto narco existe, tiene su estancia. Y probablemente, y hay muchas estancias de punta y súper bien, con una inversión sumamente eficiente y con una producción eficiente.
pero son de narcos, pero están los narcos y no, o digamos que no son narcos, pero igual son usurpadores porque son tierras del Estado. Y las personas que la están usando no son sujetos de la reforma agraria. Entonces, a ver, porque están eficientemente utilizadas, el Estado paraguayo no va a recuperar esas tierras. No tiene sentido. O sea, acá hay que determinar de quién es la tierra y por qué el INDER, gobierno colorado, le lleva a estos prójimos a esa tierra y por qué ahora les quiere sacar. Pues el proyecto del Ejecutivo no tiene ningún sentido. Senador, ¿podría decir eso en el micrófono, por favor, eso que dijo? Diga eso que dijo, senador. Diga eso que dijo. Diga eso que digo, si no podemos hablar afuera. Por favor, colegas, si pueden dirigirse a la presidencia. Colegas. Y miserable. Sí. Mantenga el nivel, senador. Yo sé que no está a su altura esta silla que tiene, pero mantenga el nivel o trate de hacerlo por lo menos. Si su dignidad no le alcanza... Por favor, colegas. Por favor, estoy pidiendo el favor. Sí, podemos continuar, senador. Presidente, hay veces que no hay que dejar pasar las cosas. Hay gente que puede ofender, hay gente que quiere ofender, pero no hay que dejar pasar las cosas. Al cobarde y al miserable hay que tratarle como es. Y eso nomás. Pero bueno, volviendo al tema. No tiene sentido que el Ejecutivo nos mande un proyecto de ley para favorecer a personas a las que trasladó a un lugar. Y después ahora se desdiga. Y voy a terminar con esto. Este no es un gobierno que respeta la propiedad privada, ni del pobre ni del rico. ¿Cuánto debe el Estado paraguayo a personas cuyas tierras fueron expropiadas? ¿Cuánto? ¿Cuánto debe? ¿Y cuánto es el presupuesto del INDER para pagar indemnizaciones? Centenares de millones de dólares debemos. Gente que se le expropió su tierra y que no se les paga. Ese es un pasivo que tiene el presupuesto, un pasivo que tiene el Estado, que no se honra. Entonces la verdad que me confunde bastante las exposiciones. Escuché la exposición de Yolanda Pareja, a quien respeto mucho y en quien confío. Escuché la exposición de José Oviedo, en quien confío también. La exposición de Celeste me parece también siempre muy lúcida en materia de tierra. Pero es una situación confusa porque al final proyecto que viene el Ejecutivo, hay una propietaria italiana, hay una tercera persona que está explotando, en fin, sumamente confuso. Pero no nos digan que este es un tema de principios. Acá no se está defendiendo el principio de respeto a la propiedad privada porque este gobierno no tiene y los gobiernos de este signo no han tenido una conducta de respeto a la propiedad privada. No han tenido y la demostración es lo que les dije. Le debemos millones y millones de dólares a personas privadas de sus tierras para la reforma agraria. Probablemente esas tierras nunca fueron para la reforma agraria, pero a esas personas nunca se les ha pagado tampoco. Y voy a terminar con una anécdota. Yo recuerdo muchos discursos similares tuvimos cuando tratamos el tema de Marquetalia. Marquetalia, todos conocen hoy lo que fue Marquetalia, lo que es hoy Marquetalia. Yo me acuerdo que decían que esas tierras estaban ocupadas por comunistas, que había terroristas, que había armas. Me acuerdo que nos trajeron supuestamente unas armas caseras. Y un día nos fuimos con Anki Boxia, con el diputado, entonces diputado, los dos éramos diputados, nos fuimos. Marquetalia, que era un asentamiento muy precario en ese momento, estaba rodeado por la policía. Y nos fuimos con Anki, y no me acuerdo con quiénes más, pero partimos por la mitad del asentamiento y recorrimos, nos abrieron las puertas de todas las casas para ver si existían o no esas armas. Se generó toda una cuestión, porque decía teníamos que rechazar, porque los dueños,
y después hablamos, bueno, primero no encontramos ningún arma. O sea, era gente pacífica que quería un lugar donde vivir. Después hablamos con los dueños estaban cansados, mientras toda la prensa presionaba para que se rechace el proyecto de expropiación de Marquetalia, los dueños nos dicen, lo único que queremos es cobrar la indemnización, porque ya no vamos a recuperar esas tierras porque está todo poblado. Bueno, hoy Marquetalia es un lugar, un barrio, ahí está el Poder Judicial, inclusive hay una fábrica ahí cerca, un lugar próspero, mucha gente encontró un hogar ahí. Entonces es cierto, cuidemos la propiedad privada, pero recordemos también que hay compatriotas que no tienen la más mínima posibilidad de tener un lugar donde vivir y de tener un lugar donde trabajar. Y ahora sí, prometo que termino con esto. Tengo un amigo que tiene menos de 1 hectárea. En menos de 1 hectárea, y acá en Itá, en estos lugares, hay muchísimas propiedades de menos inclusive 5.000 metros, 2.000 metros. Este amigo tiene lechugas hidropónicas, tiene una pileta donde cría pacú y con eso mandó a la universidad a todos los hijos. O sea, hay modelos de desarrollo que no nos requieren 30, 40, 50 hectáreas. Pero lo que hay es un desinterés, porque este gobierno se enfoca solamente en los sectores, en los factores de poder y no en las personas que más necesitan. Así que gracias, Presidenta.